Hablemos de los bienes, establezcamos un concepto, cómo se definía en la antigua Roma y hagamos una clasificación. Se entiende por bienes todo aquello que puede procurar una utilidad cualquiera al hombre. Cualquier cosa que provea de algún tipo de utilidad al hombre se va a denominar en la antigua Roma como bienes. Ahora, los bienes se dividen en la antigua Roma en dos grandes categorías a saber: los denominados res in patrimonio y res extra patrimonium, dándole al vocablo res un sentido amplio, como el que corresponde a la palabra cosas. Entonces, res in patrimonio la vamos a desarrollar refiriéndonos a la res mancipi y res nec mancipi. Las cosas mancipi son interpretadas por algunos como las cosas que podrán ser adquiridas mediante mancipatio. Otros consideran que en forma más general son las cosas más preciosas o de más valor. Pertenecían a mancipi los fundos itálicos, los esclavos, llamados también mancipia. También pertenecían a mancipi las servidumbres. Cuando hablamos de la servidumbre, estamos hablando de las servidumbres prediales y rurales establecidas sobre los fundos itálicos y los animales que se domaban por el cuello y por el lomo. Quincayu darsorbe domantur. Todas las demás cosas eran nec mancipi. Entonces, la distinción es importante o era importante para los romanos, ya que la mancipatio era un modo de enajenar y de adquirir que solo se aplica a la res mancipi. Para la res nec mancipi se utiliza la traditio. Las mujeres bajo tutela perpetua podían disponer de la nec mancipi, pero solo para disponer de la res mancipi requieren de la autoritas tutoris, es decir, de la autorización de sus respectivos tutores en ese aspecto.
La res corporalis et res incorporalis. Las cosas corporales son las que pueden tocar y apreciar, son todas aquellas cosas que se pueden tocar y apreciar mediante el uso de los sentidos. Y en el más puro derecho romano son todas las cosas que son susceptibles de apropiación, de interés económico. La fórmula romana res corporalis sum es tan rígida y estrecha que con el tiempo se amplía el círculo de los elementos patrimoniales, recurriéndose por la vía de excepción a las cosas incorporales, entendiéndose por ellas a los derechos considerados en sí mismo o como objeto de otros derechos. Pero siempre quedó firme el concepto de que solo las cosas corporales podrán ser objeto del derecho real de propiedad. Entonces, la distinción entre muebles e inmuebles no existía en la era verdaderamente romana de la formación del derecho, y solo tardíamente aparece su esbozo como una subdivisión de las cosas corporales. Esta división llegó a tener importancia cuando desapareció de res mancipi y nec mancipi. Se pueden señalar las diferencias entre otros dos bienes que las hacen importantes. Los interdictos posesorios, como veremos en su oportunidad, eran diferentes. El furto solo era posible para los muebles y no para los inmuebles. El término para usucapir muebles era prácticamente de 1 año y para los inmuebles de 2. Solo bajo Justiniano se extendió a 3 años para muebles y de 10 años a 20 años para los inmuebles. Dentro de la protección de la dote contra la dilapidación del marido concierne al fondo dotal y no a los muebles dotales de la mujer. Y inclusive había un Horatio Severi que limitaba la facultad del tutor y esta se refería solo a inmuebles. Posteriormente con Constantino se amplió a los muebles preciosos. En ese sentido, cuando hablamos de la res, de las cosas, tenemos que establecer perfectamente la diferencia entre las cosas que son fungibles y las cosas no fungibles. Tenemos que establecer, hacer una diferenciación entre las cosas que son divisibles o las cosas indivisibles. Esto para delimitar perfectamente el uso de los bienes. Tenemos que hacer una valoración de las cosas consumibles y las que no son consumibles. Y dentro de esta misma diferenciación debemos establecer cuándo las cosas son principales y cuándo son accesorias. Y debemos también identificar, por supuesto, las fructíferas y las que no son fructíferas, que se denominan infructíferas o se denominaban en la antigua Roma infructíferas. Entonces, hagamos esa distinción por parte. Las cosas fungibles y no fungibles,
Comencemos con esa definición. Son fungibles las cosas, todas aquellas cosas que se pesan, que se cuentan, que se miden según su uso. Entonces, perdón, vamos a denominar cosas fungibles a todas aquellas cosas que se pesan, que se pueden contar, que se pueden medir según su uso. Y vamos a denominar a las cosas no fungibles a las que no son objeto de estos tipos de cuidados por tener cierta individualidad propia, impidiendo que una pueda reemplazar a la otra, aún siendo de la misma especie. Repito, cosas fungibles son las cosas que se pueden pesar, que se pueden contar, que se miden según su uso. Y las no fungibles son todos los objetos que no pueden ser medidos ni pesados por tener cierta individualidad propia, impidiendo pues que una pueda reemplazar a la otra, aun siendo siempre de la misma especie. Las cosas consumibles son aquellas cuya existencia termina en el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. Y las cosas no consumibles son las que no dejan de existir mediante el primer uso que de ellas se le hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún cierto tiempo de uso. Las cosas divisibles, entonces, van a ser aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser perfectamente divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Hablamos de tierra, hablamos de dinero, etc. Ahora, las cosas indivisibles son las que se dividen, se destruyen en sí mismas, como la casa, los animales. Entonces, esta clasificación tiene su interés en materia de obligaciones, de propiedad y de posesión. Cuando hablamos de cosas principales, decimos que son principales las que pueden existir para sí misma y por sí misma. Y cuando hablamos de las cosas accesorias, por el contrario, son aquellas que carecen de existencia propia. Su naturaleza es determinada por otra cosa de la cual van a depender o a la cual están adheridas. Y cuando hablamos de las cosas fructíferas, es cuando la cosa fructífera se conserva intacta, pero su uso permite retirar periódicamente ciertos productos llamados frutos. Hay frutos naturales, como lo son
las cosechas, la lana, etc. Y hay frutos civiles, que son los que se retiran de una cosa como, por ejemplo, la renta. Toda cosa que no produzca fruto es infructífera. Y entonces dentro de la división de los bienes, también vamos a tener los denominados res in commercium y res extra commercium, según que pudieran ser o no objeto de un derecho a favor de los particulares. ¿Qué denominamos fondos itálicos y fondos provinciales en la antigua Roma? Son fondos itálicos los que están situados, por supuesto, como su nombre lo dice, en Italia. Esos son fondos itálicos. Los que están situados en Italia y en las regiones a las cuales se habían concedido el ius Italicum. Y son fondos provinciales los que estaban en provincia fuera de Italia. Y la importancia de esta división, por lo menos hasta el periodo de Diocleciano, va a ser por la imposición del impuesto territorial a los fondos itálicos. Entonces, aquí vamos a tener tres distinciones. Una, los particulares podían ser propietarios de fondos itálicos y el Estado era propietario de los provinciales, teniendo el particular solo la posesión. Los itálicos estaban exentos de impuestos, no así, por supuesto, los fondos provinciales. Y los fondos itálicos eran res mancipi y los provinciales nec mancipi. Dicho esto, entonces, desarrollemos la res extra patrimonium, que eran los bienes que no pertenecían a simples particulares, procedían del derecho humano y otros del derecho divino. Entonces, todas las cosas que no son del derecho divino tienen que ser necesariamente entonces del derecho profano o del denominado derecho humano. Estas cosas que no pertenecen al derecho divino, que pertenecen al derecho humano, la dividían en la antigua Roma en res pública, o denominada en la bibliografía que pueden encontrar en su estudio res publicae, que es cosas de uso común que se consideran como propiedad del pueblo romano, como los puertos, los baños públicos, etc. También vamos a tener las denominadas res comunes,
que son cosas cuya propiedad no pertenecen a nadie y su uso es común a todos los hombres. El aire, el agua, el mar, etc. Y la res universatitis o universatis, más necesariamente universitatis en latín, que van a corresponder a todas las personas morales, a las creaciones ficticias, el Estado, las corporaciones, los municipios, que tienen patrimonio propio, pero por su destino, las cosas que lo forman no pueden ser propiedad individual, pueden aplicarse al uso común. Esto en cuanto a las cosas de derecho humano. En cuanto a las cosas pertenecientes al derecho divino, son todas aquellas que se consideran propiedad de los dioses y bajo su protección de los mismos. Estas comprenden la res sacraea. ¿Y qué es la res sacraea? Son los edificios, los terrenos, las estatuas, los bosques que han sido consagrados a los dioses superiores por una ley, por algún senado consulto o por alguna constitución imperial. La res religiosaea, o las cosas religiosas, terrenos, sepulturas, los monumentos dedicados a los dioses, es decir, a los muertos que eran inalienables. Y la res santa. Entonces tenemos la res sagrada, la res religiosa y la res santa. Las cosas sagradas, las cosas religiosas y las cosas santas. Cosas no consagradas a los dioses, pero que están protegidas por ellos y por la ley de los hombres. Y su violación conllevaba a la pena capital. Por ejemplo, los muros y las puertas de las ciudades. Definiendo así todo lo que se conocía como res o como bienes o cosas dentro de la estructura de la antigua legislación romana. Pasemos entonces, una vez definido las cosas y bienes, a la denominación de el patrimonio en la antigua Roma. El patrimonio es para cada persona el conjunto de sus derechos y de sus obligaciones, apreciables ¿en qué? Apreciables, lógicamente, en dinero, constituyendo una universalidad jurídica. Al comprender solo los que tienen un valor pecuniario. Las obligaciones resultantes del derecho de familia van a quedar siempre fuera del patrimonio. Ya sabemos que para tener un patrimonio
se va a requerir ser sui iuris, es decir, no estar bajo la potestad o la potestad de nadie, según se quiera pronunciar. Repito entonces, perdón, como patrimonio, para definirlo como un concepto, el patrimonio es para cada persona el conjunto de sus derechos y de sus obligaciones apreciables en dinero, constituyendo una universalidad jurídica al comprender solo los que tienen un valor pecuniario. Las obligaciones resultantes del derecho de familia quedan fuera del patrimonio. Ya sabemos entonces que para tener un patrimonio se va a requerir o se requiere ser sui iuris, no estar bajo la potestad de nadie. ¿Cuáles son los caracteres del patrimonio? Los caracteres del patrimonio, sí, lo podemos perfectamente distinguir, los enumeraremos. Número 1, el patrimonio va a constituir una universalidad jurídica. Los bienes que lo integran forman una masa abstracta, independiente y distinta de cada uno de sus componentes. Segundo, está compuesto por el activo y el pasivo de la persona. El patrimonio constituye exactamente eso, tanto los activos como los pasivos de cada una de las personas. Tercero, existen patrimonios sin titular, aquello que se conoce como la herencia yacente. Cuarto, el patrimonio es transmisible mediante las sucesiones hereditarias. Quinto, el patrimonio puede constituirse en garantía común para los acreedores. Sexto, el patrimonio está integrado tanto por los derechos reales como por los derechos personales. Repito nuevamente, definamos, o para tener una definición de lo que era patrimonio en la antigua Roma. Para cada persona el patrimonio era el conjunto de sus derechos, el conjunto de sus obligaciones apreciables en dinero y que constituían una unidad universal en el aspecto jurídico. Al comprender solo los que tienen un valor pecuniario, las obligaciones resultantes del derecho de familia quedan fuera del patrimonio. Ya sabemos entonces que uno de los requisitos indispensables para poder tener patrimonio era que no se tenía que estar bajo la potestad de absolutamente nadie, se tenía que ser tenía que tener una personalidad sui iuris. Entonces, los caracteres del patrimonio. El patrimonio se constituye en una universalidad jurídica, o sea, los bienes que lo integran forman una masa abstracta, independiente y distinta de cada uno de sus componentes. Está compuesto por el activo y el pasivo de las personas. También puede existir el patrimonio sin que tenga titular. Esto cuando hablamos de cuando la herencia se encuentra yacente.
el patrimonio es perfectamente transmitible a través de las sucesiones hereditarias. Se puede convertir el patrimonio en garantía para los acreedores y el patrimonio va a estar integrado tanto por los derechos reales y por los derechos personales. Teniendo los caracteres y la definición del patrimonio, ubiquémonos en qué consisten los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Los derechos reales es la relación directa que va a tener una persona con una cosa determinada, de la cual aquella va a obtener la utilidad jurídica que esa cosa puede procurar. Repito, cuando hablamos de derechos reales, vamos a entender que va a ser la relación directa que va a tener una persona con una cosa determinada, de la cual va a obtener la utilidad jurídica que esa cosa le va a procurar a dicha persona. ¿Cuáles son los elementos de los derechos reales? Lo integran, por supuesto, un sujeto activo que va a comprender a la persona titular del derecho, va a comprender al sujeto pasivo que va a ser indeterminado. ¿Por qué va a ser indeterminado? Porque los derechos reales se ejercen contra todos. Siendo un derecho sobre una cosa, existe en beneficio de una persona sin imponer a nadie otra necesidad que la de respetarlo y no impedir su ejercicio. Y por supuesto, si existe un sujeto pasivo que posee un derecho real, también tiene que existir dentro de los elementos de los derechos reales un objeto que es la cosa sobre la cual se va a ejercer estos derechos. Ahora, ¿cuáles son los caracteres de los derechos reales? 1. Crean una relación directa entre el titular y sobre la cosa sobre la cual se va a ejercer. 2. Son absolutos en el sentido de que se van a ejercer contra todos en general sin referirse a nadie en particular cuando hablamos de que se ejercen erga omnes. Y 3, solo pueden tener por objeto una cosa. Esto en cuanto a los derechos reales. Repito, cuando hablamos de derechos reales debemos entender perfectamente que es la relación directa de una persona con una cosa determinada, de la cual aquella obtiene la utilidad jurídica que esa cosa le puede procurar. Ahora, cuando hablemos de derechos personales, vamos a denominarlo también derecho de crédito. Y entonces vamos a establecer que va a ser la relación de persona a persona, que va a permitir a una de ellas, que va a ser denominada acreedor, a exigir a otra llamada deudor, que le va a exigir el cumplimiento de una determinada prestación.
Repito, el derecho personal o derecho de crédito es la relación de persona a persona que va a permitir a una de ellas, llamada o denominada acreedor, a exigir a la otra, llamada deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. ¿Cuáles son los elementos de los derechos personales? Un sujeto activo, que es la persona en favor de la cual el sujeto pasivo deudor debe realizar la prestación. Persona en cuyo beneficio se va a crear una obligación. Segundo, un sujeto pasivo, que va a ser la persona que debe necesariamente realizar en beneficio del acreedor una prestación, persona en cuyo perjuicio se establece la obligación. Y como tercer elemento de los derechos personales, un objeto. Recuerden, estamos hablando de los elementos de los derechos personales, que tiene que tener un sujeto pasivo, un sujeto activo, y tiene que tener necesariamente, por supuesto, un objeto. ¿Y cuál va a ser el objeto de los derechos personales? La prestación que debe realizar el deudor en beneficio del acreedor, y que según Paulo consiste en un dare, en un prestare, en un facere y en un non facere, o sea, en dar, en prestar, en hacer o no hacer. Definido entonces los elementos de los derechos reales, vayamos a los caracteres. Primero, crean una relación directa entre personas determinadas. Segundo, son derechos relativos porque solo existen frente a personas determinadas, no son erga omnes. Son relativos porque existen solo frente a personas determinadas. Los terceros solo deben respetarlas. Y su objeto va a consistir en la obligación de dar, hacer, prestar o no hacer. Entonces el derecho real, como lo podemos ver, es más intenso que el derecho de crédito, pues concede a su titular necesariamente un derecho de preferencia que se va a ejercitar antes que otros derechos, y un derecho de persecución que hace valer el derecho contra los detentadores. Es decir, buscar la cosa en manos de quien esté. Repito, dentro de los caracteres de los derechos personales, vamos a tener que los derechos personales crean necesariamente una relación directa entre personas
determinadas. Y a diferencia de los derechos reales, que son universales, que se pueden anteponer ante todo el mundo, los derechos, los caracteres de los derechos personales son relativos, no son universales. ¿Por qué decimos que son relativos? Porque existen solo frente a personas determinadas. Los terceros solo tienen que respetar estos derechos, pero no tienen ningún tipo de obligación. Y su objeto va a consistir en la obligación de dar, de hacer, de prestar o simplemente de no hacer. El derecho real, entonces, es más intenso que el derecho de crédito, pues concede a su titular un derecho de preferencia que se va a ejercitar antes que otros derechos, y va a permitir también un derecho de persecución que hace valer el derecho contra los detentadores. ¿Qué significa esto? Que va a buscarse, o necesariamente se tiene la facultad de buscar la cosa en manos de quien esté. Aún así, después de haber tenido perfectamente la definición de los derechos reales, la definición de los derechos personales perfectamente, vamos a tener una subdivisión de los derechos reales, una subdivisión. En Roma, los derechos reales se dividen en civiles y pretorianos. En Roma, insisto, los derechos reales van a tener una división. Se van a dividir en derechos reales civiles y derechos reales pretorianos. Son derechos reales civiles los sancionados por las fuentes del derecho civil. Son derechos reales civiles aquellos sancionados por las fuentes del derecho civil. ¿Cuáles son estos? Número 1, la propiedad quiritaria o dominium es iuris quiritium, la propiedad quiritaria. Segundo, las servidumbres personales. ¿Cuáles son las servidumbres personales? El usufructo, el uso, la habitación y la operae servorum. Tercero, las servidumbres reales o prediales. Entonces, ¿cuáles son los derechos reales sancionados por las fuentes del derecho civil? La propiedad quiritaria, las servidumbres personales. Recuérdense, cuando hablamos de las servidumbres personales, estamos hablando del usufructo, el uso, la habitación y el operae servorum, y las servidumbres reales o prediales. ¿Cuáles son los derechos reales pretorianos? Son aquellos reconocidos y sancionados por un edicto del pretor.
¿Y cuáles son estos? La propiedad bonitaria o in bunis avere, el ius in agro vertigali, el derecho de enfiteusis, el derecho de superficie y la hipoteca. Entonces, ¿cuáles son los derechos reales pretorianos? La propiedad bonitaria, el ius in agro vertigali, el derecho de enfiteusis, el derecho de superficie y la hipoteca. Hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de hoy.